Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy al libro de Marcos, el capítulo 12. Gracias a Víctor que nos leyó el pasaje paralelo de Mateo. Vamos a Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Y voy a leerlo para ustedes. Marcos 12, 28 al 34, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por el tiempo de cantos, por poder ver a los hermanos. Pido ahora que a través de tu palabra tú hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y también nos llames a la acción. Te quiero pedir, como siempre, no por mera repetición, pero si alguien en este lugar justo ahora no te conoce personalmente, si alguien no sabe a dónde va a ir después de morir, yo en realidad no tengo nada que decir. Mis palabras no tienen valor, no tienen peso, pero tu palabra sí, Dios. Tu palabra es el poder, Dios, para salvación. Pido que seas tú, usando tu palabra, tu Espíritu Santo, para quebrarnos, para mostrarnos la verdad de nuestra vida. Si alguien, Dios, no te conoce, está cerca, le gusta el cristianismo, le gusta la iglesia, le gusta Jesús, pero no ha entregado su vida, muéstrale su verdadera condición. Y aquellos que te conocemos podamos amarte como tú pides de nosotros. Jesús, toda la gloria es para ti. En tu nombre oramos. Amén. Y en esta mañana todavía quiero hablarles sobre el mandamiento más grande. Ese es nuestro tema el día de hoy. El mandamiento más grande. Nuestro pasaje, solo voy a dar un poco de contexto para saber en dónde estamos. Todo sucedió, empieza en Marcos 11, un capítulo antes, y todo sucede en el día martes. Muchas cosas pasaron en un solo día. Por la mañana de ese mismo día, Jesús entró a Jerusalén y vieron una higuera seca que Jesús había maldecido un día anterior. Los discípulos dijeron: mira la higuera, y Jesús da una lección sobre fe y oración. Después Jesús entró al templo y confrontó a los líderes. Los líderes le hacen esta pregunta: a ver, Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién es tu rabino? ¿O por qué hablas de esta manera? ¿Por qué enseñas así a la gente? Jesús les habla sobre Juan el Bautista. ¿Recuerdan esa escena que ya vimos? Después siguen las confrontaciones y siguen a los religiosos atacando a Jesús. Entonces Jesús les va a contar la parábola de los labradores malvados. Recuerda la viña y los labradores, y al final van a ser destruidos. Y Jesús estaba dando esa lección para atacar a los líderes religiosos. Ellos eran los labradores malvados. Pero después Jesús va a ser atacado como, digamos, en una ráfaga de ataques, uno detrás de otro. Primero llegaron los fariseos y los herodianos diciendo: a ver, ¿debemos de pagar tributo o no? Jesús responde: bueno, la inscripción del denario, ¿de quién es? ¿De César? Bueno, denle a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. No pudieron responderle. Se dan la espalda, se van, pero inmediatamente después llegan los herodianos, que es un grupo diferente. Ellos no creen en la resurrección. Y recuerda lo que vimos la semana pasada, plantean una situación: mira, una mujer tuvo 7 maridos y los 7 se murieron y ella se murió. Cuando resuciten, ¿de cuál va a ser ella esposa? Tuvo 7 maridos
y Jesús le respondió de manera magistral, perfecta, los dejó sin palabras. Es como si uno le diera la estafeta a otro. Sigues tú, yo no pude, y el que sigue, y el que sigue. Y entonces los ataques siguen y Jesús responde siempre con sabiduría, con la escritura y perdón por la expresión, pero los dejó a todos callados. Nadie pudo refutar, nadie pudo defender. Jesús habló solamente la verdad. Pero cada uno de los grupos que vienen a atacar a Jesús vienen con malas intenciones. Quieren derrocarlo, quieren derrotarlo públicamente, quieren avergonzarlo. Los saduceos quieren, de hecho, ridiculizarlo frente a todos. Los fariseos quieren ponerlo mal en contra de Roma políticamente. Ninguno, y esa es la conclusión de ellos, ninguno de los líderes está realmente interesado en conocer la verdad. Nadie quiere saber la verdad. Solo quieren atraparlo, solo quieren hacerlo ver mal. Pero en medio de esa situación aparece ahora un escriba, aparece un hombre diferente a todos los demás. En medio de todo el bullicio, el alboroto, porque están dentro del templo y hay mucha actividad allí, aparece un hombre que es de alguna manera diferente. No viene a preguntar con la intención de hacer ver mal a Jesús. Viene uno que quiere escuchar, que quiere reconocer la verdad, que ha escuchado cómo Jesús le respondió a los demás y escuchó y admitió, Jesús respondió muy bien. Entonces ahora él viene a hacer una pregunta más o menos sincera. Y quisiera al día de hoy solamente ver la pregunta de él, la respuesta de Jesús, la reflexión del escriba y al final la conclusión de Jesús. Pero comencemos de inmediato con la pregunta que hace este hombre que está en nuestro pasaje. En el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y aquí tenemos a un escriba. Y necesitamos primero entender quiénes son los escribas, qué clase de hombre es este. Los escribas en los días de Jesús eran, digamos, los expertos en la ley, eran los teólogos, los maestros, eran los que sabían Biblia y se encargaban de enseñarle al pueblo lo que la Biblia decía, y específicamente la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos eran los expertos. Antes ellos habían sido copistas, o sea, hacían copias de la ley, palabra por palabra, letra por letra, pero en los días de Jesús su función ya era un poquito más encaminada a enseñarle a la gente, en tomar la Biblia, leerla, entenderla y decirle a la gente cómo deberían de vivir. Era más su trabajo. Algunos de ellos eran del grupo llamado de los fariseos, pero no todos, pero todos ellos sí eran maestros, guías del pueblo, tenían la autoridad para interpretar y aplicar. Le decían a la gente: mira, en esa situación esto es lo que dice la Biblia, eso es lo que tienes que hacer. Por eso en Lucas 5:17 también se les llama doctores de la ley, porque es su función. Y eran muy respetados por la sociedad y eran muy respetados también en el ámbito religioso. Sin embargo, Jesús sabía que muchos de ellos eran muy hipócritas. Por eso en Mateo 23 los confrontó por la hipocresía, porque les decía: ustedes ponen por encima de la ley las tradiciones. Está la palabra de Dios y ustedes le dan más peso y más importancia a las costumbres y tradiciones que hay. Pero Jesús también los acusó de hipócritas porque los escribas le decían a la gente cómo vivir, pero ellos no aplicaban a sus propias vidas las enseñanzas. Es decir, le ponían cargas a otros: tienes que hacer esto, tienes que vivir así. Pero ellos, dice la Biblia, dice Jesús, ni con un dedo mueven esas cargas. Es decir, había mucha hipocresía en ellos, diciéndote cómo vivir, pero ellos eran un desastre. Sin embargo, ese escriba de Marcos 12 es distinto. No viene a tentar, viene a aprender. Ha escuchado a Jesús, reconoce que Jesús respondió de manera brillante a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, y reconoce: este hombre sin duda tiene autoridad verdadera. Y viene ahora, ¿y cuál es su pregunta? Después de que hemos visto qué clase de hombre es, él viene con una pregunta sencilla pero muy importante, y su pregunta es:
¿cuál es el primer mandamiento de todos? Una pregunta sencilla. No es una pregunta capciosa, no es una pregunta tramposa como las anteriores, pero esta revela que este hombre reconoce la autoridad de Jesús y quiere saber cuál es el mandamiento más importante de todos. Y esta era una pregunta muy normal entre los escribas. Unos a otros se juntaban y debatían, oye, ¿cuál será el mandamiento más importante? Uno decía este, y era un debate muy común entre ellos. Entonces él viene con la pregunta que es común entre los escribas: maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el que le da sentido a todos los demás? Y primero, el primer mandamiento se refiere no solamente al primero en orden, como el número 1, pero también en importancia, en peso. ¿Cuál de todos los mandamientos que hay, cuál es el más grande? Pero también note que él pregunta, ¿cuál es el primero? ¿Cómo que el primero? Pues ¿cuántos hay? Y la respuesta es que los judíos tenían por lo menos 613 mandamientos. Para ellos los 10 mandamientos tenían 613 palabras, entonces 613 mandamientos. Y los dividían entre mandamientos positivos y negativos. Mandamientos que eso es lo que sí tienes que hacer y esos son los que no tienes que hacer. Sí tienes que honrar a tu padre y a tu madre, no tienes que matar, no tienes que cometer adulterio. Y tenían 218 positivos de lo que sí tienes que hacer por 218 huesos del cuerpo humano. Pero después decían, y 365 negativos por 365 días en el año solar. No sé cómo llegaron a esas conclusiones, podríamos estudiarlo otro día. Pero para ellos hay 613 mandamientos, ¿cuál de ellos es el más pesado? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el que debemos de darle prioridad por encima de todos? Y en la mente de ellos, bueno, puede ser el de guardar el sábado. Para otros es no tocar a los ídolos. Para otros era no usar el nombre de Dios en vano. La pregunta es, ¿cuál es el más importante de todos? Y como dije anteriormente, este hombre es distinto. Pero también hay un poco de extraño en su pregunta. Porque puede ser que él espera que Jesús conteste con algo fuera de la ley de Moisés, o que conteste con algo que no sea demasiado importante. Y quiero hacer una pausa aquí, y eso es crucial entender. Sabe que los fariseos y los religiosos, ellos tenían la impresión de que Jesús enseñaba cosas opuestas a Moisés. Ellos pensaban, Jesús enseña cosas diferentes a Moisés, así que a ver qué nos contesta. Por ejemplo, en Juan 9:16, los fariseos, Jesús sanó a un hombre ciego y los fariseos dijeron esto: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Es decir, este hombre no se sujeta a la ley de Moisés. En Hechos 6:11 y 6:13 y 14, después los seguidores de Jesús, hablando de Esteban, le hemos oído decir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley. Los fariseos decían, Jesús y sus seguidores después de Jesús hablan en contra de Moisés, hablan en contra del templo, hablan en contra de la ley. Y Jesús dijo claramente en Mateo 5, yo no he venido a abrogar, a quebrantar la ley, he venido a cumplirla. Entonces, en la mente de los fariseos está la idea de que Jesús y los suyos es gente que se revela a la ley de Moisés. Así que cuando ese hombre pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento? Por ahí está, a ver si sale con alguna cosa distinta a lo que ha dicho Moisés. Y aunque en Marcos 12:28 este hombre parece sincero y respetuoso, es probable que un poco de motivación incluya a ver si dice algo distinto o si sale con un mandamiento de menor peso. Y esa fue su pregunta, muy simple: ¿cuál es el más grande de todos? Ahora veamos la respuesta de Jesús. Primero la pregunta, ahora ¿cómo respondió Jesús? Versículos 29 en adelante, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, y este lo sabemos muchos de memoria, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y la respuesta de Jesús fue citar la misma escritura. Y él citó Deuteronomio 6 y Deuteronomio 19, que eran muy, pero muy conocidos por toda la gente en ese momento. Y Jesús, quiero destacar que él no trajo algo nuevo.
Él no destacó un mandamiento nuevo que nunca habían escuchado. Él más bien regresó a lo que ya decía la Biblia y reafirmó lo que en realidad es el corazón de toda la Biblia: amar al Señor con todo tu ser. Y Jesús citó entonces lo que es Deuteronomio 6, 4 y 5, conocido como el Shema para los judíos. Y se llama el Shema porque empieza con la palabra oye Israel. Y la palabra Shema es oye. Y para ellos todos recitaban el Shema todos los días y se la enseñaban a sus hijos y los hijos de los hijos, nietos, bisnietos, y generación tras generación era memorizado y citado por todos los judíos. Hasta el día de hoy los judíos siguen recitando esas mismas palabras en todos los lugares del mundo. Y el Shema comienza diciendo, el primer mandamiento, el más grande de todos, comienza diciendo: oye, el Señor es uno solo. Y eso es importante, porque no tenían que complacer a muchos dioses. Es decir, mira, no la tienes tan difícil. No es como que haya 100 dioses y tienes que buscar hacer la voluntad de 100 diferentes y a ver cuál te conviene más. Mira, Israel, lo tienes muy fácil, hay un solo Dios. Por lo tanto, hay una sola verdad. Por lo tanto, hay un solo pacto. Por lo tanto, tu lealtad le pertenece a una sola persona y ese es Dios. Hay una sola fidelidad. Israel vivía rodeado de muchas culturas. Sus vecinos tenían muchos dioses de todos tipos. A los cananeos, asirios, griegos, romanos tenían muchos dioses. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia Jehová es uno solo, eso en automático cancela toda la idolatría. Afirma que Dios no tiene rivales, y se lo digo en buen plan, hermano, nuestro Dios es uno. Entonces está fácil. No tienes por qué buscar hacer la voluntad de alguien más. No necesitas orarle a alguien más, o al ángel Gabriel, o a María, o a no sé quién más, o al santo de no sé quién. No. Hay un solo Dios, por lo tanto le oras a un solo Dios, adoras a un solo Dios, cantas a un solo Dios, lees las instrucciones de un solo Dios, haces la voluntad de uno solo. No está complicado. A veces, por ejemplo, el matrimonio se pone difícil porque los hijos a veces no saben a quién hacerle caso. Mamá dijo una cosa, papá dijo otra cosa. O en el trabajo tienes 3 jefes, un supervisor y un encargado de un área. Uno te dice una cosa y otro otra, y a veces no sabes a quién hacerle caso. Cuando se trata de Dios es muy fácil, hay un solo Dios. ¿Qué voluntad tienes que hacer? La de Dios nada más. ¿A quién le rindes honor, adoración, reverencia, todo? Hay solamente un Dios. Juan Calvino dice que donde se reconoce que Dios es uno, allí automáticamente cesan todos los ídolos y el alma queda libre de todos los ídolos para servir a un solo Dios con integridad y con amor. La base del mandamiento, entonces, el más grande de todos, comienza con esto: Dios es uno, le debes de amar con todo tu ser. Y es lo que sigue: bueno, si Dios es uno, ¿cuál es el mandamiento? Que tienes que amarle con todo tu ser. Y este mandamiento no es solamente un llamado emocional, externo, superficial. La palabra amar que usa Jesús es fidelidad, devoción, lealtad, obediencia, y obediencia activa, continua. No es solo sentir algo. No es solamente decir, ya, yo lo amo, pero es algo como exterior. No es como un sentimiento bonito, como sentir una sensación en el estómago. ¿Recuerdan cuando conocimos a nuestra esposa? ¿Sentía usted algo extraño aquí? O cuando usted siente cariño por otra persona. No es eso. Es una entrega completa. Una entrega para siempre al Señor. Y Cristo nos dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus mentes, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cristo describe el amor como algo que cubre todo el ser humano, todas las áreas de nuestra existencia. Y lo desglosa así: con todo tu corazón. En la Biblia la palabra corazón se refiere a la parte más profunda de tu ser, de donde sale todo. Por eso Proverbios dice que sobre todas las cosas que guardes, tienes que guardar, número 1, tu corazón, porque de él mana, de él fluye la vida. Y en el pensamiento hebreo, el corazón es el motor de todo. Y le tienes que amar entonces con toda tu voluntad, con todo tu interior, con todo tu afecto. Pero también dice con toda tu alma. Y el alma en la Biblia es el asiento de las emociones, habla de lo profundo del ser. Recuerdan a Jesús, dijo: mi alma está turbada, está afligida. El alma se refiere a todas nuestras emociones. Entonces, amamos a Dios con todo el corazón, con toda la identidad, con todo lo profundo de tu ser, pero también dice Jesús, con toda tu mente. Y cuando hablamos de mente, habla de intelecto, pensamiento, reflexión, propósito. A veces usamos la palabra mente para decir
puse mi mente en esto. ¿Qué significa? Que tienes propósito, que tienes una causa, dirección. O alguien dice, es que no me puedo sacar esto de la mente. ¿A qué te refieres? De que está bien impregnado en tus planes y va a afectar todo lo que haces. Cristo dice, bueno, es así como tienes que amar al Señor intencionalmente. Pero después también dice con todas sus fuerzas, que habla de energía, acción, habla aún físicamente. Y cada vez quiero que noten ustedes en la Biblia, el versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas sus fuerzas. Note cómo cada vez repite todo. No dice con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Lo vuelve a repetir con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Por ejemplo, no es lo mismo que usted le diga a su esposa, yo te amo toda la semana. No es lo mismo a que usted le diga, yo te amo todo el lunes o el martes o el miércoles. Usted está reforzando muy claramente, te amo de verdad. Y el Señor exige ese amor de nosotros, así individualmente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No se puede amar a Dios a medias, y ese es el punto. Y este amor no es solamente emociones, es un amor intelectual, espiritual, práctico. El amor a Dios entonces es el fundamento, es la base de la vida cristiana, es la característica que define a un verdadero creyente. Y quiero también destacar, y esto me es muy importante, que el amor es el fundamento, es el primero de todos, porque de él dependen todos los demás mandamientos. Y Jesús cita Deuteronomio y Levítico, cita el Shema, y conectar el amor con la obediencia. Quiero leerles varios versículos de Deuteronomio. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y aquí conecta esto, el amor de Dios lleva a interiorizar la palabra de Dios, hacerla, abrazarla, aferrarme a ella y compartirla con otros. El amor de Dios lleva a eso. Deuteronomio dice, esas palabras que yo te mando hoy van a estar en tu corazón, que impregnen tu vida y las vas a repetir a tus hijos. Pero después de Deuteronomio 10, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos para que tengas prosperidad. Y aquí en este pasaje claramente, amar a Dios implica temerle, servirle y obedecerle. El amor no reemplaza la obediencia, el amor fortalece y motiva la obediencia. ¿Y qué es el punto? Deuteronomio dice, mira, tienes que amar a Dios, porque cuando ames a Dios, es entonces que vas a poder temerle, es entonces que vas a poder obedecerle en todo lo que hagas en la vida. Después de Deuteronomio 11:1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos todos los días. Aquí el amor va de la mano, va conectado, inseparable con guardar la ley. Es decir, si amas, ama a Jehová y vas a guardar sus mandamientos, no lo puedes separar. Después de Deuteronomio 30:16, porque yo te mando hoy, te mando que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, decretos, para que vivas y seas multiplicado. Una vez más se ve la misma fórmula: amar, guardar, andar, son aspectos unidos, no se pueden separar. Ama a Dios, entonces vas a guardar sus mandamientos, vas a andar en sus caminos. Y amar a Dios, hermanos, es la clave de la obediencia. Este mandamiento es el primero y más grande de todos, porque si amas a Dios, todo lo demás en la vida cristiana va a fluir de manera natural y no va a ser una carga. La obediencia a Dios, hermanos, no es un sistema mecánico de hacer lo que Dios nos manda. La vida cristiana más bien es una respuesta amorosa a Dios, quien nos redimió. El problema de muchos cristianos que podríamos tener una vida espiritual seca, decadente, fría, no es que te falte conocimiento, no es que no entiendas la Biblia. El problema es que hay una falta de amor genuino y real por Dios. Y el punto de Cristo, el punto del Shema, de Deuteronomio, todo empieza con amar, porque si amas a Dios, entonces vas a querer obedecerle. Si amas a Dios, si ese es el más grande mandamiento, después no matar,
No dar falso de testimonio va a ser natural porque amas a Dios. El problema no es que no entendamos Biblia, el problema no es que la predicación sea demasiado complicada de entender y nadie me explica. El problema es que nuestro amor a Dios no está muy bien. Si le amas a Él, en realidad leer la Biblia no te va a ser una carga. Si le amas a Él de verdad, venir y platicar con Él, orar de manera privada, no lo vas a sentir como una obligación. Si le amas a Él, en realidad nadie tiene por qué obligarte a venir a la iglesia. Si le amas a Él, no te vas a sentir obligado, presionado para vivir de una manera o de otra manera, o evitar ciertas compañías, o evitar ciertos lugares. Le amas a Él, entonces por ese amor le vas a querer obedecer. Por eso es el primero y más grande de todos los mandamientos, porque todo lo demás en la vida cristiana fluye de amor. Le amo a Él y en gratitud a Él, entonces ahora quiero hacer las cosas que Él me manda y que Él me pide. Pero note también que Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, pero después el versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quiero destacar aquí que a Jesús no le preguntaron por el segundo mandamiento. ¿Notó eso? Le preguntaron: ¿cuál es el primero? Jesús dice: ese es el primero y el segundo es este. ¿Por qué? Porque lo primero es inseparable, no se pueden separar. Amar a Dios produce y exige amar al prójimo, no lo puedes separar. No puedes amar a Dios y por otro lado aborrecer a las personas, no se puede separar, así no funciona. No se puede afirmar, tener una devoción hacia Dios así vertical hacia arriba. Yo te amo, Dios. No se puede hacer eso sin una consecuencia horizontal a los demás. No puedes tener una relación buena con Dios y una mala con las personas aquí a un lado tuyo. Eso no es así. No puedes decir yo amo a Dios y no quieres saludar ni ver a las personas que están a un lado tuyo el día de hoy. Eso no funciona, así no es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4:20, el que no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo dice que ama a Dios a quien no ha visto? El que ama a Dios, dice Primera de Juan, si amas a Dios, vas a amar a los hermanos. El que es nacido de Dios, tiene el amor de Dios, en consecuencia va a amar a los demás, no porque son fáciles de amar, pero porque mi amor por Dios es real. Bueno, ahora quiero amar a los hermanos. Pero Jesús dijo que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Antiguo Testamento la palabra prójimo se podía entender: ¿quién es mi prójimo? Pues otro judío, otro de mi propia nación. A él sí lo debo de amar. ¿Qué hizo Jesús con la palabra prójimo? ¿Recuerdan aquella parábola? ¿Y quién es mi prójimo?, le preguntaron a Jesús. Pensaron que eran solamente los judíos. Y Jesús da una parábola del buen samaritano. Y el buen samaritano es un enemigo. Dijo: este es tu prójimo. Al final el prójimo es todo ser humano en necesidad, incluso tu enemigo. Cuando preguntan, debes de amar, ¿quién es mi prójimo? Jesús dijo: aún aquellos que no te caen bien, aún aquellos que te han hecho mal. El que ama a Dios va a quererle causar un bien aún a aquellas personas que han sido hostiles contigo. No porque sean fáciles de amar, pero por el amor de Dios que ha sido derramado en ti. Pero Jesús va más allá, que tienes que amarles, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús, quiero dejar muy en claro aquí que Él no nos está invitando al egocentrismo, a que tienes que amarte a ti mismo, valorarte a ti mismo, dedicar tu vida para tu propio bienestar. Él no está diciendo eso, pero Él está diciendo que tan simple como esto: el día de hoy usted, le aseguro, trató de cuidarse, a lo mejor alcanzaron a desayunar, se vistieron, plancharon su ropa, se peinaron, se pusieron su perfume favorito, quizás después va a ir a comer algo rico, porque usted se interesa por su propio cuidado, le da prioridad a su persona, tiene compasión por usted mismo. Jesús está diciendo: de esa misma manera ahora aplícalo a los demás. Él no está diciendo que tienes que tú mismo elevar tu autoestima y amarte demasiado, no. Solo está diciendo: así como tienes cuidado por ti, también ten cuidado por otras personas. Y note que en los 10 mandamientos hay 10 mandamientos, 4 hablan de amar a Dios.
y los últimos 6 de amar al prójimo. Los segundos resultan de los primeros. Amas a Dios, no tomas su nombre en vano, no tomas dioses ajenos. Entonces, como resultado, si amas a Dios, no vas a matar. Si amas a Dios, no vas a cometer adulterio. Si amas a Dios, no vas a codiciar, no vas a robar, porque es resultado de amar a Dios. Y Jesús concluye su respuesta con: no hay mandamiento mayor que estos. No hay algo más grande de esos, porque la ley, hermanos, la ley no se trata de rituales, no se trata de obediencia, no se trata de un listado de cosas que los que asisten a esta iglesia tienen que cumplir y tienen que obedecer. Es mucho más que eso, es amar a Dios y amar a los demás. Como Jesús dijo en Mateo 22:40, que leímos hace un rato: de estos 2 mandamientos, de estos 2, depende toda la ley y todos los profetas. Puedes resumir la Biblia en esos 2 mandamientos: amar a Dios, amar a los hermanos. Listo. Amas a Dios, no vas a estar chismeando de otros. Amas a Dios, no vas a estar haciendo cosas incorrectas en tu trabajo, porque amas a Dios. Toda la Biblia se resume en esto: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Toda conducta bíblica, todo comportamiento cristiano, toda adoración verdadera, toda piedad sincera deben de brotar de este principio: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo respondió el escriba? Primero, la pregunta que él hizo. ¿Cómo le respondió Jesús? Tercero, ¿cómo respondió? ¿Cuál fue la reflexión de este hombre al recibir la respuesta? La pregunta del hombre, la respuesta de Jesús, la reflexión del escriba. Y eso lo encontramos en los versículos 32 y 33. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y eso es increíble, eso es impresionante, hermanos, porque en medio de un ambiente tan hostil, en medio de que primero vinieron fariseos, herodianos, saduceos, la gente quiere hacerle mal a Jesús, aparece este hombre que públicamente dice: maestro, has dicho toda la verdad. Está reconociendo tu respuesta es excelente. Y este es uno de los expertos en la ley. Y llama a Jesús maestro. Bien, maestro. Es un título de respeto. Y note que el escriba no contradice a Jesús, no lo refuta, no trata de apelar. Bueno, sí, tienes razón, pero también está esto. No. El hombre reconoce todo lo que dijo Jesús. Reconoce: bien has dicho, maestro, que Dios es uno. Repite lo que dice el Shema. Repite que entendió el mensaje. Admite el origen, el fundamento de la respuesta de Jesús. Y tiene un corazón abierto, tiene un corazón receptivo. Y es un ejemplo de alguien que no está lejos del reino de Dios, que valora la respuesta de Jesús como algo que viene de Dios. Pero note que en su reflexión de este hombre es que él comprende la superioridad del amor por encima de los rituales. Dice: bien, maestro, has dicho correcto, que Dios es uno y que amar a Dios con todo básicamente es mayor que los sacrificios, que los rituales, que los holocaustos. Y el escriba está repitiendo lo que la Biblia anteriormente ya había dicho. Primera de Samuel 15:22, quizás van a recordar a Samuel hablando con Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezcan sus palabras. Ciertamente obedecer es mejor, ¿qué dice después? Que los sacrificios. Es lo mismo que está diciendo este escriba. Después en Oseas 6:6, pues misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Isaías 1, versículos 11 al 17, básicamente la enseñanza es que Dios aborrece los rituales vacíos cuando no hay justicia y cuando no hay amor. En Isaías 1, Dios dice: a ver, ¿qué es tanta ofrenda que me estás trayendo? Yo no te las pedí. Es decir, si tú no te arrepientes, si no vienes y hacemos cuentas primero, ¿quién te pidió tantas ofrendas? Dios está diciendo: todas las cosas externas no me sirven, no las pedí, las aborrezco. No sirven absolutamente de nada cuando hay un corazón vacío y cuando no hay amor. Y es precisamente lo que el escriba dice: bien has dicho, maestro.
que amar a Dios está muy por encima de los holocaustos y sacrificios. Pero quiero que note otra cosa en nuestro pasaje, porque el escriba está diciendo esto precisamente en el templo, y el templo es el epicentro, es el núcleo de todos los rituales y de todos los sacrificios. Y precisamente en esta semana de la pasión de Jesús, el templo estaría abarrotado de personas. Cientos y cientos de personas estarían, Jesús y ese escriba estarían en el patio de los gentiles, donde había comercio, donde había gente vendiendo animales para el sacrificio, donde había sacerdotes ocupados uno tras otro sacrificando corderos, bueyes, ovejas. Olía a sangre, había humo de los sacrificios, sonidos de oración, trompeta, gente cantando, gritos de animales, multitudes entrando y saliendo, miles de judíos. Una actividad impresionante. Lo que había en ese momento allí era la expresión más grande de expiación, gratitud, votos, purificación, el ambiente más religioso de todo el año. Y este hombre era, podemos decir, un torbellino religioso en ese momento. Los historiadores dicen que en esa semana precisamente eran sacrificados decenas de miles de corderos en pocos días. Y el escriba dice, bien has dicho, maestro. Y básicamente podría ver a su alrededor todo lo que está pasando y decir, amar a Dios es más importante que todo esto que estamos viendo aquí. Es básicamente lo que está diciendo. Ningún ritual puede reemplazar el amor sincero. Todo ese sistema a su alrededor con su grandeza queda vacío si no hay una devoción interna. Dios no se complace en actos visibles, sino en un corazón rendido. Pero pensemos el día de hoy, hermanos, aquí usted y yo. Podemos cantar, podemos servir, podemos dar ofrenda, podemos venir fielmente a la iglesia y nuestro corazón podría estar muy lejos de Dios. Todas nuestras acciones espirituales, orar, leer, devocionales, si no brotan del corazón, son sacrificios vacíos. Nuestras canciones se vuelven palabras sin alma, sin corazón. Y Dios no está para nada impresionado con tu actividad religiosa, ni con la mía, si nuestro corazón está frío, dividido o ausente. Toda esta predicación, la palabra de Dios bien, pero todo lo que yo externamente les muestro sería sin valor. Dios diría, pobre de ti, Alejandro, si no tengo amor real por él. Puedo cantar y puedo tocar la guitarra y usted puede hacer lo mismo, puede servir y puedes dar una buena impresión y puede decir, yo quiero donar a la iglesia, yo quiero dar para los misioneros y yo voy a dar una despensa y voy a visitar a esos niños pobres, huérfanos, esta ancianita que no tiene quien la ayude. Todo eso resulta vacío, hueco, si tu corazón está frío, dividido o ausente, si no hay amor real por Dios. El desafío, hermanos, no es hacer más por Dios, sino amarle más profundamente. Porque cuando le amamos con todo nuestro ser, la obediencia deja de ser una carga y la adoración deja de ser una rutina. ¿Y qué dice tu vida el día de hoy? ¿Qué dice tu propio corazón al verte al espejo de la palabra de Dios? ¿Amas a Dios o solo haces cosas externas para Él? Y eso nos lleva al último punto en nuestro mensaje, que es la evaluación. Después de que el escriba contesta todo esto, Jesús dijo en el versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Solo eso, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevió a preguntar nada. Y quiero destacar que Jesús ve el corazón del hombre. Si Jesús respondió es porque Él vio lo que había en el corazón de este hombre. Y la palabra griega que usa para Jesús, que ese hombre respondió sabiamente, es que había entendimiento, que había prudencia, había un juicio correcto, que había sensatez espiritual. Jesús ve el corazón de este hombre y dice, este hombre respondió muy bien, está acertado. Jesús reconoce la sinceridad de este hombre, la claridad en su respuesta. Y este hombre, hermanos, es uno de los muy pocos religiosos en los fariseos, en los evangelios, que recibió una valoración positiva de Jesús.
A la mayoría Jesús los juzgó severamente. Ese es de los muy poquitos de quien Jesús dijo algo bueno. Pero este hombre, dice Carlos Spurgeon, que este hombre estaba a la puerta del reino, porque ya no confiaba en sacrificios, sino que buscaba el corazón de Dios. Pero quiero que lleguemos a la realidad y aterricemos en una cosa importantísima. Jesús le dijo, estás cerca del reino. Jesús no le dijo, eres parte del reino. Le dijo, estás cerca. No estás lejos del reino, le dijo. Y esto es una afirmación alentadora, pero al mismo tiempo es una advertencia urgente. Al mismo tiempo vas por buen camino, pero al mismo tiempo estás en peligro porque no has llegado. No estás. El escriba entendía la ley. El escriba había reconocido que el amor es más importante que todo lo que hace externamente a su alrededor. Mostró humildad, mostró apertura ante Jesús. Estaba a un paso de entrar, pero aún no había cruzado la puerta. R.C. Sproul dice, puedes estar a centímetros del reino y aún así quedarte fuera. La cercanía no es entrada y el conocimiento no es conversión. ¿Y por qué este hombre no había entrado aún? Porque reconocer el mandamiento principal, admitir que se tiene que amar a Dios con todo y amar al prójimo con todo, no es lo mismo que haberse rendido ante el Rey. Reconocer al que dio el mandamiento no es lo mismo que conocerle a él personalmente. El escriba aprobó el mensaje, dice que está de acuerdo, pero aún necesita reconocer a Cristo como el Mesías y entregar su vida completamente a él. Y Jesús no es solamente ese maestro que enseñó que tienes que amar a Dios y al prójimo. Él es también el Rey que exige rendición. Es el que dice, tienes que amar a Dios con todo, pero Él también es el Rey que dice que tienes que entregarle tu vida completamente. Y muchas personas entienden la conducta cristiana, valoran las enseñanzas de Jesús, y sin embargo no han nacido de nuevo, no se han arrepentido, no han creído en Él para vida eterna. En Marcos 1:15, cuando empezamos nuestro estudio del libro de Marcos, Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo, hermanos, es la puerta del reino. Estar cerca del reino es valioso, pero no es suficiente. Y la entrada al reino no viene por pensar correctamente, no viene por decir, todo lo que dijeron allí está muy bien, eso no te va a salvar. Viene por arrepentimiento, por fe y entrega total a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Jesús, hermanos, en ningún lugar de la Escritura nos llamó a admirarlo, sino a seguirlo. Él dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Y muchas personas el día de hoy, y puede ser que haya algunos aquí el día de hoy, viven así en la frontera del reino, así muy cerquitas. Se emocionan con la palabra de Dios. Puedes participar en la iglesia, puedes conocer las verdades de la Biblia, pero no has nacido de nuevo. ¿Y cómo termina este pasaje? Ninguno osaba, ninguno se atrevía a preguntarle ya nada. Y perdón por la expresión, pero Jesús le cerró la boca a todos. Fariseos, herodianos, saduceos, hasta los escribas. Porque la sabiduría de Dios es incontestable, su autoridad es evidente, clara, y la santidad de Jesús dejó a todos sin argumentos. ¿Y ese escriba qué pasó con él? Quedó ahí en la puerta. No sé qué habrá pasado después con él. Parece que tiene un buen corazón y una buena oportunidad. Pero en este día, en Marcos 12, en un templo lleno de mucho ruido, sacrificios, discursos religiosos, un escriba se atreve a hacer esa pregunta sincera, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y note que Jesús no respondió con reglas. Tienes que vestirte así, tienes que escuchar esta música, no. La respuesta de Jesús revela lo que hay en el corazón de Dios. Amar a Dios
con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y este escriba aquel día entendió que el amor es más que todos los sacrificios, no cosas externas, pero en su interior. No estaba lejos del reino, pero estar cerquita es lo mismo que estar afuera. Hubo un hombre llamado Charles Templeton, un evangelista canadiense muy reconocido por ahí por 1940. Quizás algunos han escuchado de Charles Templeton. Era amigo muy cercano del evangelista llamado Billy Graham. Quizás algunos han escuchado de Billy Graham, es más conocido. Trajo a mucha gente a los pies de Cristo. Ambos predicaban juntos en campañas evangelísticas masivas, cientos, miles de personas. Y Templeton era un hombre carismático, talentoso, y muchas personas lo vieron a él como que iba a ser uno de los más grandes líderes en el cristianismo en el siglo XX. Con el paso del tiempo, Charles Templeton empezó a dudar si la Biblia realmente era la verdad. Empezó a dudar de la existencia de Dios y terminó abandonando la fe, dejando el ministerio, se volvió ateo y escribió un libro llamado Farewell God, que significa adiós a Dios. No de adiós a Dios, pero adiós a Dios. El subtítulo es Mis razones para rechazar la fe cristiana. Explicó por qué perdió la fe. Él tuvo una entrevista en su vida poco antes de morir por un periodista y apologeta llamado Lee Strobel. ¿Lo han escuchado? Lee Strobel escribió un libro llamado El caso de Cristo. Entrevistó a muchas personas y entrevistó a Charles Templeton. Después de su entrevista hablaron mucho de Cristo y le preguntó: ¿aún crees en Jesús? Templeton se quedó en silencio, bajó la mirada y empezó a llorar y dijo: lo extraño. Lo extraño y lo adoro. Y dijo: paremos con esto. Fue una escena estremecedora. Un hombre que conocía las Escrituras, predicó el Evangelio, amaba a Jesús, pero rechazó la fe que salva. No sé si sea una situación parecida a la tuya el día de hoy. Admiras a Jesús, pero no te has rendido a Él. Sabes lo que Dios quiere, pero no le has obedecido. Participas de las cosas cristianas, pero no te has entregado a Él como Señor y Salvador de tu vida. Puedes estar muy cerca del reino, sí. Puedes saber cuál es el mandamiento más importante y puedes esforzarte. Puedes hasta sentir algo por Jesús, pero si no te has rendido a Él como Señor y Salvador, estás fuera. Y si mueres el día de hoy, terminarás eternamente alejado de Él. Y hoy, hermanos, no es suficiente con saber. Tienes que entrar. Y esa puerta es Jesús. El único camino es Él. No se trata de ofrecer sacrificios vacíos. Se trata de darle a Dios todo el corazón. Amarle como Él manda. No quedarte a centímetros del reino, sino entrar y permanecer en Él. No estás lejos del reino, le dijo Cristo. No viva usted así el día de hoy. Entregue su vida a Cristo como Señor y Salvador. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de este hombre que con valor, con sinceridad, pues hace esta pregunta importante, pero sobre todo, pues gracias, Jesús, por la verdad, por mostrarnos que la vida cristiana no se trata de cosas externas, no se trata de cantar, de dar, de ayudar, de participar en algo aquí y allá. Se trata de amarte a ti con todo el corazón. Pero también entender, Padre, que la entrada al reino, la entrada a la vida eterna no es algo que ganamos, no es algo que depende de qué tanto podemos esforzarnos. Se trata únicamente de lo que Cristo
ha hecho ya en la cruz, tomar nuestros pecados y pagarlos completamente, Dios, allí en la cruz. Puede ser que el día de hoy, Dios, hay personas aquí que pues les gusta todo esto del cristianismo, les gustan las canciones, de vez en cuando agarran la Biblia y puede ser que algunos hasta admiten que todo esto es la verdad, pero no se han rendido a ti completamente, no ha habido arrepentimiento, no ha habido una renuncia al pecado y una entrega total únicamente a ti como Señor y Salvador. Pido que seas tú quebrando nuestros corazones, haciéndonos ver la miseria de nuestra vida, pero también haciéndonos ver el grande amor, misericordia y gracia de Jesucristo. Y aquellos que te conocemos, Dios, ayúdanos a recordar a diario que tú eres digno de todo nuestro amor, todo nuestro ser. Y si realmente hemos entregado nuestra vida a ti, pues eso se debe reflejar en nuestro amor a otras personas, a los hermanos, aun aquellos que no nos tratan bien. Que tu amor derramado en nosotros tenga fruto y sea de bendición a otros. Gracias, Jesús, por tu palabra. Te amamos, en tu nombre oramos. Amén.